Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. RAM, la fuerza del trabajo. Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Y Buen Vecino Café. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenos días, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enita Acevedo y estoy a las 8:18 de la mañana aquí en Chicago, en el Centro Cultural Segundo Ruiz Belvis. Como saben, llevamos una semana conversando con los miembros de la diáspora puertorriqueña en esta ciudad, conversando con diferentes líderes de organizaciones de cuál es el proyecto que queremos iniciar desde Chicago, desde este centro tan puertorriqueño, con esa diáspora que se reparte, que se reúne en cualquier parte del mundo. Y la experiencia ha sido maravillosa. Vamos a hablar hoy viernes sobre eso, cómo lo hemos hecho, qué es lo que hemos hecho, cuál es la conversación que hasta el momento hemos tenido con ellos y que culmina esta primera fase esta misma noche, cuando tengamos esa actividad aquí en el Centro Segundo Ruiz Belvis, Centro Cultural, con su director ejecutivo Omar Torres Corray, la doctora Jacqueline Lazú, con quien vamos a conversar sobre sus investigaciones, en este momento haciendo una investigación importante sobre la diáspora y los movimientos de las poblaciones a cualquier parte del mundo, sobre todo aquí a Estados Unidos. Lo que pasó en Chicago desde que llegaron y empezaron a llegar puertorriqueños al área de Lincoln Park. Importante que también hemos hablado y discutido con miembros de este centro, con personas como Lilian Ferrer, Iris, que ha estado con nosotros, y Marilia Gutiérrez, que son el grupo que se convocaron, se autoconvocaron y realmente empezamos a hacer esta gestión hace ya más de un año. Y Lilian Ferrer puede dar fe desde la primera vez que nos vimos allí en Buen Vecino Café. Puertorriqueñas que han decidido salir del país y que han hecho patria aquí en la ciudad de Chicago. También vamos a hablar de Fermín Fontanes. Desde Puerto Rico vamos a hablar de Fermín Fontanes y lo último que conocemos, que le negó a periodistas bona fide documentos públicos sobre la transacción de extensión de contrato de Luma Energy. Los cuartos oscuros de la administración que dirige Fermín Fontanes, administración de las alianzas público-privadas que se colocan de espaldas al país en un momento tan importante con esa privatizadora de energía, de transmisión y distribución de energía. También vamos a hablar de la terrible noticia de una mujer, una octogenaria que encontraron muerta en el área de Cupey, ya después de 3-4 días de que hubiera fallecido, con una hija de 56 años, síndrome Down, que era quien aparentemente la cuidaba, sola en la urbanización El Cerezal, calle Cirico, allí en Cupey. ¿Dónde están los policías de Antonio López que fueron a esa querella y no pasó nada? Vamos a hablar sobre eso. Y tenemos que traer, y yo creo que esta es la antesala a ese resumen que vamos a hacer de año, de cómo se ha colocado y comportado el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi,
cuando se le ha confrontado con los fogones prendidos que tiene en Puerto Rico. Vamos a traer un video que recopiló el compañero colega periodista Robbie Cortés, en el que trae esa conferencia de prensa en que el gobernador habló sobre la protesta de los bomberos. Vamos a ir recopilando, los tenemos casi todos y vamos a seguir recopilando esas manifestaciones del gobernador para entre el 29 y el 30 de diciembre traer nuestro resumen y así poder colocar en justa perspectiva el contexto en el que el gobernador habla. Pero vamos a ir adelantándonos en estos días para que ustedes no los olviden y los pongan en la nevera. Y por último tenemos que hablar de Joan Rodríguez Bebe, que sacó el cepillo, la alcancía en Navidad para decirle al país que va a correr en el 2024 y que tiene toda la intención de recoger chavitos. Y fue bien clara el máximo que pueden dar a nivel legal. Vamos a hablar sobre eso. Gracias a todos los que están por ahí. Por ahí está Neida Soto, está Sandra García, Luz Calderón, Cataleya Figueroa. Saludos. La policía y los vecinos no fueron empáticos con esa señora y su hija discapacitada. Vamos a hablar sobre eso. Se burlan de todo, dice Miguel Ángel Díaz Pagán. También está por ahí Miguel Ángel, bueno, ya lo dije, Miguel Ángel, Adalberto Ramos, como siempre, Luisa María, Vélez Maite, saludos Vélez. Ivonne Padua, está frío en Connecticut, imagínate en Chicago, el factor viento se siente aún más frío. Yo eventualmente en la vida les contaré, pero he pasado un frío porque la verdad que hace frío. Yo tengo, se los he dicho, un montón de capas de ropa y no hay manera. Anden la Cardona también está por ahí. Saludos a Eduardo Malavé. Hey, Joel, frío, muchacho, que sí, frío. Lindo y bendecido, bonito, Magda Sanabria. Saludos, Magda. Por ahí está Gladys Esther, como siempre, Evelyn Torres, Ana Rosado, María Jiménez, Mabel Rivera, Luz Díaz desde Winter Garden, Florida, Ivonne Padua, y Lilian Ferrer, amiga, qué bien la pasamos anoche, hablamos muchísimo, nos pusimos al día. Irán Rivera, Miguel Ángel también está por ahí, María Adorno, bueno, está todo el mundo. Joel Torres, buenos días. Nicolás Marrero, las policías de Antonio López están dándole protección a los que cierran carreteras públicas en Guayama. Vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar por esa nota que coloca una vez más en la mente de quien la lee qué está pasando con aquellos y aquellas que residen en una urbanización abierta. El Cerezal es una de las urbanizaciones más viejas de Puerto Rico, en Cupey. Bueno, está abierta en parte, el área donde está Notipalma, Noti1 está cerrada, pero bueno, es que eso es una propiedad que se puede cerrar, pero el Cerezal es esta urbanización, como digo, entre el expreso de Río Piedras de San Juan a Caguas, toda esa área de Cupey que está bien atropellada en términos de tráfico, etcétera. Y queda en aquella esquina. Y usted pensaría que ahí viven personas definitivamente, primeros pobladores, ¿verdad? Primeras personas que se mudaron ahí, que yo me imagino como esta señora, porque si tiene sobre 80 años y es una edad aproximada, porque todavía no tenemos ni identificación. Las personas que viven alrededor, además de personas jóvenes que se pueden haber mudado en esta nueva ola de cambio generacional en las urbanizaciones, pero también personas de mayor edad. Es decir, que estamos ante un caso que lo hemos visto antes, lo vimos con una mujer en el condado, una profesora universitaria que murió, que su esposo murió y lo tenía allí hacía más de un año. El hedor de un cadáver es bien fuerte. La información que tenemos es que los vecinos aledaños a esa residencia se querellaron de que hacía tiempo que no veían a la señora, o sea, hace unos días que no la veían, pero también que había un fuerte hedor. La policía fue y la policía determinó que allí lo que estaba pasando es que habían animales muertos. Y yo quiero hablar de la policía primero porque yo insisto que si hubo
alguna llamada de parte de los vecinos, alguien se preocupó y eso pues nos habla bien de una vecindad que definitivamente la gente debería estar, mire, no es que usted se meta en la casa del otro, pero debería estar pendiente, caramba, hace días que yo no veo a fulana, hace días que no veo a sutano. Independientemente de cómo usted se lleve, porque parte de lo que pasa en este tipo de organizaciones residenciales es que pues obviamente la gente difiere, hay gente que tiene conductas indeseables, etcétera, etcétera. Perfecto. Pero caramba, es una comunidad. Pero la policía de Puerto Rico, que la hemos visto presta la semana pasada, esta misma semana, el pasado lunes, de llegar a una propiedad pública, como es una carretera en Carite, Guayama, en la 742, que fueran allí a preservar la imposición de una persona privada y de la Autoridad de Energía Eléctrica, aparentemente, para quedarse con esa carretera y cerrarse a las comunidades. 45, de 40 a 45 efectivos allí, que no llegue a determinar que en efecto en esa residencia que vivía una mujer de sobre 70 años, con una hija de 56 años síndrome Down, y no llegaran a encontrar el cadáver que estaba tirado en el suelo, porque aparentemente esto fue una muerte de improntum. O sea, ¿dónde están los policías de Antonio López Figueroa, que él dice que él hace lo que sea y da la vida por esos policías? ¿Qué pasó, Antonio López Figueroa? Que lo que está llegando a la policía de Puerto Rico no sabe investigar, ni siquiera lo que es el olor fétido de un cadáver. Ni siquiera saben cuál es el proceso de descomposición de un cadáver y cómo llega a oler. El hedor es brutal. Y lo identifican como animales muertos. Esta es la policía de el coronel Antonio López Figueroa. Esta es la policía del Departamento de Seguridad que le dirige Alexis Torres y del gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, comandante en jefe de la policía de Puerto Rico, porque así se supone que es el protocolo de seguridad. Pero esta es la policía también de Tomás Rivera Chats, de ese que los defiende a ultranza. Ahí están, prestos para ir a detener la capacidad y el derecho que los puertorriqueños y ciudadanos del país tienen de expresarse en una protesta versus la gestión que tienen que hacer para identificar el cuerpo de una mujer, identificar las circunstancias en que se vive en esa casa. Y yo me pregunto, cuando se fueron porque apestaba animales muertos, ¿buscaron quién vivía en la residencia de esa calle Circo? ¿Sabían? Preguntaron a los vecinos que allí vivía una mujer de mayor de 70 años con una hija incapacitada intelectualmente, como puede ser el caso de esta joven, de esta mujer de síndrome Down, que en este momento está referida al departamento de la familia porque no sabemos, aparentemente hay un hijo, pero no sabemos en dónde está ese hijo, etcétera, etcétera. Este es el país en el que dirige hoy el gobierno del Partido Nuevo Progresista y esas son las prioridades de la policía de Puerto Rico. Buenos días, Carmelo Ruiz. Edgar García también está por ahí. Y el padrote Gregorio Matías, exactamente. El comandante Pierluisi, lo peor, dice Yanni Moreno. Eduardo Malavé, ay Dios mío. Gladys Esther dice, tienen sus prioridades en otro foco que no es la seguridad del país. Y yo quiero poner esta imagen de un tuit que compartió en sus redes la licenciada Mariana Iriarte, que ha sido un recurso de Bonita para hablar sobre los asuntos que ella postula como parte de su trabajo legal y es el acompañamiento de víctimas, etcétera, etcétera, de violencia de género. Vecinos hacen querella porque hace días no ven a su vecina. Los policías fueron varias veces sin hacer nada. Una señora de 80 años muerta hace 2 semanas y la cuidaba su hija con síndrome Down. ¿Para qué sirve la policía? Obviamente para protegernos no es. Esta es la opinión de mucha gente en Puerto Rico en este momento, pero están prestos para bajarle con todo
a los activistas de Se Acabaron las Promesas, a los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, a los viejos y viejas de las comunidades aledañas al barrio Carite en Guayama, a los que protestan y a las que protestan en Rincón y en la Cueva Golondrinas en Aguadilla. Ponlo en la nevera. Esto es a lo que se dedican. Saludos desde Mayagüez, dice José Anirri. ¿Será que los polis están igual que los demás empleados del gobierno por los 15 y los 30 y con calma? Que esto es para 30 años. Buenos días, Griselda Cartagena. Kenia Rosado también está por ahí. Es increíble que tan siquiera pudieran llamar a la puerta para ver si alguien contestaba. Exactamente. Papo Doner, buenos días a todos, buenos días a ti también. Parece que el esposo de la señora ya había muerto. Yo me imagino el cuadro. Entonces, una vieja cuidando a su hija, a quien toda la vida cuidó, de quien toda la vida se hizo cargo. Esto se repite muchas veces en Puerto Rico. Y el asunto de los vecinos y las vecinas. Yo le tumbo la puerta a mi vecino si no lo encuentro. Y después me encargo de bregar con que en efecto le tumbé la puerta. Porque allí huele y hay un hedor a persona muerta. A mí me pasó exactamente lo mismo con una mujer que vivía frente a mi casa. Jamás me olvido, una maestra de la escuela Miguel Such. Doña María tenía ya 78, 79 años. Vivía sola. Los vecinos, había muy pocos en ese momento, muchas casas vacías. Y ustedes saben que obviamente hay muchas urbanizaciones que está ocurriendo esto mismo. Doña María un día se acostó, donde ella siempre se acostaba en el sofá de su casa, en la sala, y no se despertó. ¿Ustedes se creen que la encontraron por la peste? No. Los vecinos nos dimos cuenta, una persona que la cuidaba de vez en cuando, nos dimos cuenta, llamamos a la policía, no llegó, le tumbamos la puerta. Allí estaba doña María, se encontró. No, es imposible que esto pase. Con eso los quiero dejar. Ellos están cuidándole el fondillo a Pierluces de la Fortaleza. Cuando necesitan el voto no hay ni que llamarlo. Bueno, ya hemos visto como Pedro Pierluisi sí se reúne con el pastor para pedirle que le busque los votitos en la Corporación del Fondo del Seguro del Estado. Y de ahí yo quiero ir y quiero establecer que a las 8:34 de la mañana nos recordamos y aprovechamos para agradecer el auspicio de RAM, la Fuerza del Trabajo. La cooperativa Manuel Seno Gandía, ahí siempre con el esfuerzo periodístico. Y Buen Vecino Café. No me pudiera dar un café allí. Yo quiero que sepan que aquí son las 6:35 de la mañana. Estoy lista para el café, pero no me lo puedo dar. Esto es un país sin gobierno, sin agencias de ayudas sociales, con vividores de nuestro dinero que son buenos para cobrar. Y vamos al segundo tema. El segundo tema, yo quisiera que fuéramos directamente a la historia y que quiero traer el video del gobernador. El gobernador, en el momento en que uno de los fogones prendidos de los empleados públicos se dio en el cuerpo de bomberos. Y yo quiero contextualizar este video antes de pasárselo para recordar. El gobernador de Puerto Rico, el presidente del cuerpo de bomberos, es una persona activista del Partido Nuevo Progresista, que pidió el voto de los bomberos para el gobierno de Pedro Pierluisi, que se reunía muchas veces con la secretaria de la Gobernación, Noelia García Bardales. Y tuvo que salir, porque obviamente yo me imagino que esa matrícula así se lo pedía, porque a los bomberos no solamente no le daban aumento, sino que también le querían trucar con lo poco que se estaba dando. Las condiciones de trabajo, ya sabemos. Y el gobernador de Puerto Rico, cuando los bomberos se ausentaron del trabajo para ir a protestar e hicieron una estrategia de protesta, se estableció que el problema de los bomberos era que no cumplían con su deber. Recordemos que este es el gobernador
que hace 48 horas, y ese es el contexto preciso en que quiero traer este video, le dijo al país que él cumplía con su deber, le gustara o no. Pues tenemos que recordar de qué manera piensa el gobernador con relación a los empleados públicos, que no solamente cumplen con su deber, claro, recordemos que hay las batatas que hoy están recibiendo o ayer recibieron los bonos el bono que le autorizó la Junta porque apoyaron el plan de ajuste de la deuda, que son nada más y nada menos aquellos empleados que son los que participan de la elección cada 4 años y que le cargan las maletas al partido de gobierno, en este caso el PNP, para que ganen y le den paso y le den un puesto, etcétera, etcétera. Yo quiero que lo escuchen y lo pongan en la nevera. Este es el gobernador de Puerto Rico que habla mal de los bomberos, mal de los empleados públicos y que habla mal de quienes protestan. Vamos a escucharlo y a dejarlo en récord. ¿Cómo se siente con esta lluvia de críticas a las expresiones que hizo ayer de que nadie está obligado a ser policía ni bombero? Y si se arrepiente, porque creo que no le contestó a la compañera. Tengo otra adicional. No, en lo más mínimo. ¿Arrepentirme de qué? O sea, yo hice muchas expresiones totalmente, solidarizándome totalmente con los reclamos que hay. Lo único que sí dije es que el que no se debe claudicar el deber, no se debe echar al lado el deber. El que falta al trabajo está faltando el deber, a menos que realmente esté enfermo. Y lo que reitero es que no, eso no está bien. No existe justificación. Yo sé que yo hablo por el pueblo en general cuando hago estas expresiones. Todos tenemos que cumplir con nuestro deber. Mientras tengamos los puestos que tenemos, mientras tengamos las vocaciones que tenemos. Pero esto lo aplica a todo el mundo. Aquí nadie está obligado a emplearse en sitio alguno. Si las condiciones no son adecuadas o la paga no es adecuada, todos tenemos el derecho de buscar una opción y eso pasa todos los días en Puerto Rico. Tú buscas la manera de canalizar tu protesta, tu llamado, de forma tal que no afectes esas poblaciones vulnerables. Y eso es lo que voy a decir, y lo voy a decir 1400 veces, que pueden expresarse, que pueden protestar, que pueden marchar, pero eso lo hagan sin interrumpir esos servicios tan esenciales para el pueblo de Puerto Rico. Gobernador, ¿se va a reunir mañana con los maestros? ¿Cambió de postura? Ellos están esperando que usted dé la cara. Bueno, esa reunión que tú mencionas se va a dar. De mi presencia, no terminar, como siempre es así en la fortaleza, de mi presencia ser indispensable porque mi equipo de trabajo que está ahí para asistirme no pueden resolver algo y necesitan que yo en ese momento dado tome una posición y que voy a estar en posición de tomarla, yo puedo comparecer. Pero no comparezco así porque sí, porque así que no funciona mi gestión. ¿Ok? Culminamos, gracias. Me parece que el gobernador hace ya casi un año que hizo estas manifestaciones y más tarde, en el transcurso de este año, después que hizo estas manifestaciones, ha comprobado lo que ha dicho. Eso no es así porque así no se reúne con quienes son los protagonistas de los fogones prendidos que mantienen en vilo a su gobierno y la capacidad de este gobierno de responder a las necesidades del país. Está bien claro que el gobernador criminaliza la protesta como la criminaliza su comisionado de la policía, que le dice a sus policías que no intervengan con nada de lo que tiene que ver la seguridad del país, pero que sí lo hagan cuando se meten 3 comunistas, como yo me imagino que les debe llamar, a establecer cuál es su agenda de protesta porque no aguantan más ciertas condiciones de vida. Este es el gobernador de Puerto Rico que criminaliza la protesta de los empleados públicos. Ahí está. Ponlo en la nevera y guárdalo porque vamos a hacer un análisis completo de cómo queda la imagen del gobernador, del gobierno del 32%, en un momento en que parecen enfilar los cañones a que quieren ser los candidatos para el 2024 de ese partido de gobierno y que tienen a un comisionado electoral como Edwin Mundo, pasándole la factura a aquellos que recibieron ayer el bono, que se recuerden quién les dio el bono para que obviamente
él tenga que hacer menos trabajo como el que hizo en las elecciones del 2020. No hará nada, solo buscando más dinero para su bolsillo. Polo Quiles, lamentablemente lo que funcionó con RR no va a pasar ahora con este megalomaniaco. Solo por residenciamiento, acusación federal o la fuerza. ¿Qué funcionaría? Eso es lo que el pueblo tiene que decidir. Polo Quiles. Saludos, Polo, qué bueno que estás por ahí. Así no funciona, yo me reúno, yo no hago eso. Yo me levanto por la mañana, me como un buen desayuno y no hago más nada. Ave María, Mirna Serrano, como se ve que eres de country. Definitivamente, bien parecido a la canción del Gran Combo. Al gobierno no le importa, con los chavos que soltó gana, dice Rubinson Millán. Papo Doner, Pipo no se reúne, se huye cada vez que se prende un fogón. Saludos, Rafael Marrero. Y de ahí vamos a pasar a Fermín Fontanes, porque a mí me parece que estas palabras del gobernador son definitivamente del pasado, las que debería estar también repasando hoy, y aquellos que nos están escuchando desde la Fortaleza, pónganle el programa al gobernador para que él vea cómo él pensaba hace un año y medio y lo que hizo ayer Fermín Fontanes. El gobernador dice que hay que protestar de 8 a 5 en el momento en que están o tomando los alimentos o de break. Porque eso parece decir el gobernador cuando dice así no se protesta. Bien parecido a lo que dice la derecha y a lo que dice Fotuto, etcétera, etcétera. Pero ayer Fermín Fontanes le negó al compañero Leoncio Pineda el documento público que iría a sostener la validez de la votación de la extensión del contrato de Luma por parte de la Junta de las Alianzas Público-Privadas, de la Administración de las Alianzas Público-Privadas. Y le negó ese documento diciendo que es confidencial. ¿De cuándo acá? Un documento que se paga con fondos públicos, que viene a establecer la validez de esa transacción y de cómo se dieron los asuntos allí administrativos en las alianzas público-privadas, es un documento confidencial, Fermín Fontanes. ¿Por qué el cuarto oscuro? ¿Por qué no quisieron? ¿Por qué no autorizaron la grabación de esa reunión de la Junta? ¿Por qué? Porque también podemos decir que los dos representantes del interés público debieron haber grabado. Yo no sé si ellos lo saben, pero hay un caso en el Tribunal Supremo de Puerto Rico que admite la grabación de un empleado. Estos son abogados los dos, Eduardo Ferrer y Liz Ortiz. Admite que una reunión entre un empleado y su patrono se grabe, porque la presunción es de que en efecto ese empleado quiere preservar esa reunión con su patrono. Hay un caso en el Tribunal Supremo, no recuerdo la cita, pero búsquenlo. Debieron, para mí, si usted está tan empoderado y quiere ser tan representante del interés público y de los consumidores, grabarla. Ellos dijeron que no, yo la voy a grabar. Y la graban. Eso es una actividad pública pagada con fondos públicos. Porque parte de lo que ocurre aquí, y yo todavía insisto en que no haber ido al tribunal antes y ahora decir que están pensando ir, es el ninguneo, es el estar con Dios y con el diablo, porque obviamente ahí hay hachas que amolar, sobre todo de Eduardo Ferrer, ¿verdad? Que es más PNP que popular. Pero Fermín Fontanes también dejó claro que no se autorizó la grabación. ¿Por qué? ¿Por qué el cuarto oscuro con relación al contrato de Luma? ¿Por qué la poca transparencia? Gobernador, eso se supone que usted se lo conteste al país, porque usted siempre ha dicho que usted es una persona transparente. ¿Qué piensa el ex secretario de la Vivienda, Fernando Gil Enseñat, hoy presidente de la Autoridad de Energía Eléctrica, de las actuaciones de sus compañeros de gabinete en algún momento, de gobierno en algún momento?
Me encantaría escucharlo porque se supone que aquí todo el mundo reme para el mismo lado. Se supone que están en favor de lo que el país necesita, que es transparencia en el proceso de esa privatización de la transmisión y distribución de energía. María Cruz dice, Eduardo Ferrer no es el abogado de Walter Pierluisi en el caso del FBI. Claro, él y Osvaldo Carlos. Pero yo no le cuestiono a Eduardo Ferrer que tenga uno u otro cliente. Tiene derecho, él es abogado. Eso no es lo que se cuestiona. Lo que se cuestiona es precisamente para quién trabajan. Para qué intereses trabajan. Porque se supone que está mencionado, está nombrado en la APP precisamente como representante del pueblo. Pues que contesten. No, yo creo que a esta gente le pasa como mucha gente aquí en Estados Unidos, que son más del capital que de su raza, son más de su clase que de su raza. Dice Raymond Ortiz, nada va a pasar. La cara y expresiones físicas de Fermín son bien elocuentes. Preguntemos a Brenda. Ah, sí, eso viene pronto. La semana que viene tengo programa con Brenda el miércoles. Y de hecho, el martes está a las 11 de la mañana en Esto es lo Último con ustedes, la compañera Viviana Torres Mestey, que va a quedarse con el programa en lo que yo regreso de Chicago. El lunes volvemos a hablar ustedes y yo desde aquí, desde Chicago, y entonces el miércoles los programas tal y como. Pero ambos representantes han dicho que están a favor de la privatización. Ah, bueno, claro. Ellos no son muy lejos, por eso les digo. Ellos no están muy lejos de aprobar la privatización. Lo que pasa es que están tratando de zapatearse la mala imagen que les ha quedado con que no votaron. Se abstuvieron de votar con una excusa leguleya que el diablo se las cree. Esto se comenta, eso se comenta. Llegaron las Navidades de nuevo, ya aprendieron. No sé lo que son los movimientos. Dalmau y Tatito callados con el asunto de los delegados Ferrer y Ortiz. Pues claro, imagínate. Como diría mi abuelo, billete sobre billete no hay que se sujete. Ariel Rodríguez. ¿Cómo es posible negociar para el público y el público no saber en qué negocio exactamente? Fermín no se perjuró al decir ayer que no hay métrica. ¿En qué sentido te perjura? Se perjura. Bueno, no está ante ningún foro de que miente. Yo estoy clarísima. Porque ayer hablábamos que si no hay métricas, entonces son mediocres en el ejercicio del poder. Eso está clarísimo. Estos partidos de pacotilla deben eliminarse, dice Ivette Mejía. Privatización no es igual a tumbe, solo para el PNP, Gladys Esther. Edgar García. Fermín no se perjuró posiblemente. Charlatán, dice Lourdes Pérez. Bueno, y de ese tema, yo creo que vamos a pasar, voy a dejar a Joan Rodríguez Bebe para último. Yo quiero brevemente decirles qué es lo que nosotros buscamos y proponemos con este proyecto que se inicia en Chicago, de que nosotros tengamos una conversación en 2 vías con la diáspora puertorriqueña, que no es otra cosa que establecer, y quiero traerlo así de claro en este programa hoy. Yo creo que en Puerto Rico no ha habido un proyecto, una estructura desde ningún foro de comunicación. Me parece que tampoco desde otros esfuerzos de conversar con la diáspora puertorriqueña más allá de lo que Puerto Rico necesita en un momento u otro, y la diáspora siempre ha estado presente. Me parece que siempre el acercamiento ha sido ese de nosotros necesitamos que ustedes hagan. Y cuando yo hablo de conversación es que la diáspora tiene unas realidades de ciudad a ciudad en Estados Unidos, de país en país, en Europa, en Latinoamérica, en el Caribe, muy diferentes. Son realidades totalmente diferentes entre uno y otro. De persona a persona ni les cuento. Nosotros hablábamos con John Dewey en un momento dado el año pasado, en uno de los boricuas globales, de las diferencias de la diáspora puertorriqueña que, por ejemplo, llegó a Estados Unidos en los años 30
más tarde en los años 40, ya 46, 48, como aquí en Chicago. Y las diferencias, por ejemplo, de esas diásporas que mantienen hoy al estado de Florida como el estado de mayor concentración de puertorriqueños a partir de los últimos 10 años. Pero eso, el país, yo entiendo que lo desconoce porque no ha habido una conversación, no ha habido un acercamiento para que de allá, acá en el país, bueno, yo estoy acá, pero de esos lugares donde existen esas grandes comunidades de puertorriqueños se hable y se conecte para que el de Puerto Rico y esa población que vive todavía en la isla se mantenga en conexión con esa otra comunidad, con ese país que vive alrededor del mundo. Y en Estados Unidos obviamente se nos hace más fácil llegar, conversar, y lo que Bonita quiere es proponer que nuestro medio se coloque como esa vía de comunicación, ya no cuando ocurre un huracán cada 4 años, ya no cuando hay una necesidad de que se mueva la comunidad puertorriqueña a votar por X o Y representante en este país donde ellos tienen poder político, sino constantemente. Todo lo que el país no sabe, que yo he conversado aquí en 3, 4 días de cómo vive la gente que llegó más recientemente, de cómo vive la gente, las primeras generación que ya no está, pero que se quedaron los segundos y las terceras generaciones en este país y en esta ciudad. ¿Cómo es que la pasan con relación a el racismo que existe en este país, que ha existido siempre, pero que parecería que ahora sale de un closet grandísimo porque estuvo dormido por todas las vindicaciones que tuvo el movimiento de derechos civiles en este país, y que lo saca una personalidad como la de Donald Trump, que saca toda el sentimiento de supremacía blanca, etcétera, etcétera. Esa conversación, esa manera de conocernos unos y otros, yo entiendo como gestora de este proyecto que no puede perder más tiempo, que Puerto Rico tiene que tener más conocimiento de cómo se vive, para que usted entienda y fundamente esa línea. Pero ellos se fueron, que la hemos visto y que las redes sociales la reproducen muchas veces. Hay que entender, hay que buscar ese conocimiento de dónde están, cómo llegaron, dónde están hoy, dónde está esa persona que salió de un pueblo del este de Puerto Rico, como puede ser Humacao, de tener una finca en San Sebastián y llegó a esta ciudad a vivir en un apartamento con 7 personas. Y así sucesivamente los diferentes ejemplos. En mi conversación con diferentes líderes en esta semana, siempre ha salido a relucir ese desconocimiento y que ese proyecto de conversación nunca se ha dado. Pues yo creo que es importante que se dé. Y Víctor Cruz dice, yo llevo casi 30 años viviendo en Nueva York y te agradezco esta iniciativa, Carmen Enid. Gracias a ti, Víctor, porque sé que siempre estás por ahí. Porque esos que llevan 30, esos que llevan 40. Y yo les voy a dar el ejemplo de mi familia, que créanme, no escogí Chicago. Nosotros teníamos esfuerzos con otras y otras conversaciones que se quedaron en que no pudimos lograr hacer nada hasta el momento, como puede ser Nueva York, que estamos en conversaciones con la gente de Filadelfia. Pero en Chicago, a Chicago llegó mi abuela, esa Reyes Vázquez de que tanto yo les hablo, que es una mujer, que fue una mujer con 11 hijos, que Cheobalún, como también les conté en un momento, le dio el dinero para que se montara en un avión de Pan American con sillas plegadizas, y aquí llegaron a esa área que se conocía como el barrio en la Clark. Y esa gente vivió aquí unos años, mi abuela nunca aprendió inglés,
estuvo aquí se crió los primeros años de su vida, hasta los 15 años mi madre, mis tías, los más pequeños. Los hombres se quedaron y las mujeres regresaron a Puerto Rico. Y cuando yo le hablé de esa historia a, por ejemplo, a un Carlos Flores, que es un gestor cultural, que también se crió en Puerto Rico de una manera similar, que vino de Guayama, pudo reconocer y pudimos hablar realmente de cómo esa gente llegaron a este país sin saber el idioma, y sus hijos y sus hijas crecieron aquí, se desarrollaron aquí en muchos casos, y aquí todavía están, y algunos de ellos han muerto. En el caso de mis tíos solamente queda uno. Pero estamos hablando de qué conoce la gente, de cómo vivió, por ejemplo, mi tío, que fue incluso luchador, Elías Betancourt, que fue la primera persona que tuvo un negocio propio en la Humboldt Park de un puertorriqueño. ¿Qué sabe de cómo lo logró? ¿Qué sabe de cómo hubo enfrentamientos raciales con las personas negras, con los negros estadounidenses, con los italianos? O sea, los cuentos son increíbles a nivel familiar, pero cómo un medio de comunicación puede gestionar la diáspora para hablar de lo que necesitamos de ellos, pero no gestiona lo que nosotros tenemos que saber de sus necesidades. Y eso es lo que hemos venido a hacer a Chicago. Hemos venido a crear esta comunicación permanente, y me satisface que sea desde aquí que empecemos a lograrlo, que las compañeras, como les dije, Iris, Marilia, Lilian, José Morales, Jorge Félix, han entendido claramente cuál es el proyecto que quiere Bonita Radio con esta diáspora. El apoyo del Centro Cultural Segundo Rick Belby, el apoyo de todos los que nos hemos conocido acá, que ahora conocen el proyecto. Para que tengan una idea, tuvimos una excelente relación, conversación con el presidente del Centro Cultural Puertorriqueño, José López, con el presidente del Museo de Arte e Historia Puertorriqueña, ese gran logro de un proyecto que visibiliza la cultura puertorriqueña, Billy Ocasio. Y con ese tipo de esfuerzo y esa conversación, vamos a hablar con otros lideratos. Aquí están haciendo unos proyectos increíbles para aunar esfuerzos con todo el liderato de esas organizaciones puertorriqueñas a través de todo Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es ahora o nunca que la identidad puertorriqueña se tiene que afirmar y mantener en cualquier espacio donde viva un puertorriqueño. Porque no es solamente conservar el espacio geográfico. Ese es un proyecto que nos toca a todos, y la diáspora está bien clara que quiere participar de la permanencia del país puertorriqueño. Pero es que también tenemos que mantener estos que han hecho patria en donde quiera que se encuentren. Y todo eso, créanme, ha sido de gran satisfacción para mí. Es una conversación intensa. Unos y otros tenemos nuestras teorías de por qué esto no se ha logrado, pero yo creo que ya es hora de que el país entienda, y sobre todo un proyecto independiente como Bonita Radio, que nos comprometamos con que esa conversación no pare y que haya más y mejor capacidad de ese país que está allí geográficamente instalado en el Caribe, donde y cómo viven aquellos que están haciendo país en cualquier parte del mundo. Saludos a José López, dice Carmelo, perfecto. Mañana tengo una reunión importante con la agenda puertorriqueña y ya les contaré cómo me fue. Hay boricuas en casi todo el mundo, así es. Saludos desde la diáspora en Bayamón, José Robert, saludos. Como boricuas no podemos permitir que nuestra cultura muera por culpa de los políticos de patria. Me encanta, Mary Fonseca. No recibo notificaciones, Ariel, es que esto se pone difícil, tranquilo. Vea los settings de Facebook y allí le dices que quieres vernos primero, pero siempre conéctate
a las 8 de la mañana en el caso de Noticias con Café, a las 11 de la mañana Esto es lo Último, y a las 5 de la tarde ¿Qué Palo es Noticia? A las 6 de la tarde Rodrigo Otero Goico, siempre con Más de una Milla y los deportes. Mi padre tuvo colmado en Chicago en los 60 y Bompagua, imagínate. Y el FBI no sé qué esperan, que saben con nombres y apellidos los corruptos de la Fortaleza y el Capitolio, no sé, los llevan presos. Tranquila, Catalella. Bueno, y el último tema, definitivamente el último tema importante. Joan Rodríguez Bebe. Fíjense que cuando hablamos de la diáspora, hablamos también de que a ellos les ha ocurrido, como a cualquier comunidad que viva fuera de su entorno, pero en este caso para mí es un movimiento histórico del momento en que estamos viviendo hoy. Y tiene que ver con el fundamentalismo religioso. Estados Unidos también padece y carece de el movimiento más grande de las religiones o movimientos, sí, en efecto, religiones históricas, como son los protestantes desde las comunidades bautistas, la Iglesia Católica, etcétera. Y se ha percolado también aquí en Estados Unidos todo el esfuerzo que ha hecho sobre todo el movimiento político para que surjan estos movimientos de base de fe que se plantean desde la misma forma en que algunos partidos políticos plantean que debe ser la vida, desde esa fe absoluta, ciega, en que también nos vamos a poner a limitar los derechos de cualquiera que tenga capacidad de pensar, etcétera, etcétera. Joan Rodríguez Bebe se instala de alguna manera desde la Iglesia Católica en ese movimiento, porque el fundamentalismo no tiene por qué ser exclusivamente desde las Cristo Inc., como yo les llamo. También hay fundamentalistas en la Iglesia Católica y ahí vemos los diferentes extremos, incluso de la derecha fundamentalista católica a través del tiempo. En este momento, Joan Rodríguez Bebe parece que ha decidido que va a correr en el 2024 y estira el cepillo. El cepillo ese que pasan cuando se está acabando la homilía y pasan el cepillo para que usted ponga la ofrenda. Joan Rodríguez Bebe celebra la Navidad con esta imagen. Por la vida, la familia y nuestras libertades fundamentales, con tu aguinaldo me ayudarás a seguir defendiendo las causas en las que creemos. Envía tu aportación mediante cheque a Joan Rodríguez Bebe, etcétera, etcétera. Requisitos para aceptar el donativo. Cheque. Vamos a los requisitos, que no tengo la imagen aquí. Obviamente, un cheque a nombre de Comité Amigos de Joan Rodríguez Bebe. Máximo que se puede donar. Aquí fue que me mató. $2,800. Escribir en el cheque su número de licencia o tarjeta electoral, dirección, número de teléfono, nombre y 2 apellidos. Joan Rodríguez Bebe está definitivamente montada en la estructura tradicional de un partido político que busca, y en este caso una candidata que busca llegar a fuerza del billete que le den las personas que creen en lo mismo que ella. Alguien me dice que hoy le entrevistó el monje Luis Penchi. Ah, bueno, pues ya sabemos a lo que se va a dedicar. Pero Joan Rodríguez Bebe tiene un problema y es que se parece demasiado. Yo creo que con esto podemos terminar el programa. Se parece demasiado a lo que precisamente hace el Partido Nuevo Progresista. Para quererse distanciar es idéntica. Esto es lo que hace el Partido Nuevo Progresista. A fuerza de billetes yo quiero llegar a ser. Y en este caso, obviamente, yo quiero llegar a ser para limitar el derecho de las mujeres, para limitar a los derechos de las comunidades LGBT, para mantener la inquisición que quiere y que ha mantenido gracias a José Luis Dalmau, que no olvidemos que fue el que la colocó en la dirección de esa comisión de vida, whatever, para que ella pudiera tener una plataforma para sus discursos antimujer y anticomunidades LGBTIQ. Porque ella fue el voto decisivo para que él fuera el presidente.
Y ella fue el voto decisivo para que él también la apoyara en su esfuerzo de decir que las mujeres matan cuando abortan. Estos son de un pájaro las dos garras. Dice Adi Pietri, Rodríguez Bebe está pendiente solo a legislar para su religión, no para el pueblo. Se les olvida que nuestra Constitución dice bien claro separación de iglesia y Estado. El fanatismo religioso nos separa. Ahí está. Eso es lo que piensa la gente. Lo más chistoso es que su amiguita de la premisa la defiende a capa y espada. Bueno, porque la premisa inarticulada quiere ser definitivamente miembro de ese partido. Y yo creo que eso es lo que van a hacer. Qué bueno que se dividan esas fuerzas retrógradas, Ana Rosado. Esto va a dividir definitivamente los votos del PNP para conseguir y consolidar poder capitalizarnos los prejuicios y la opresión. Así es, Ricardo Vargas Molina. Saludos, Ani Román, aunque tarde. No, nunca es tarde. Si la dicha es bonita radio. Me río, pero no es chiste, Poloquiles. Le falta fundar el Partido de Dios, así es. Un pueblo que está contra la pared con tantos aumentos, no los servicios y un mísero sueldo, y se atreve a pedir dinero que fuerce cara. Evelyn Torres, eso es lo más interesante. Hay gente que está dispuesto a darle. Vamos a ver en un mes, en enero, regresamos y vamos a hacer el análisis de los números que le llegaron a Joan Rodríguez Bebe. Podrá ser buena en las redes sociales, pero haciendo campaña en persona son otros 20 pesos. Eso es así, Víctor Cruz. Santurce Vieques aquí presente, dice H. Luis Guadalupe. Es gracioso, cuando se mudaron, mi cuñado fue al súper y compró patitas de cerdo. Y una señora lo miró mal, dice Yolanda Báez. Después, él averiguó que otras personas que vivían allí boricuas era que las patitas solo la comen los de raza negra. Ustedes saben que a muchos no nos gustan, pero no las volvió a comprar. Cuando venía a visitarnos, mi mamá le preparaba un hoyón. Wow, son bien racistas los rednecks. Ya no los come, pues cambió mucho su dieta hace años. Es interesante todo, el asunto de la comida, la música, cómo permanece la cultura musical y la cultura gastronómica que los une de una manera brutal. Son muchas las historias, son muchos los cuentos de las necesidades, el asunto del acceso a la educación, lo costoso de la vida en este país para eso, para mantenerte educado y tratar de moverte en términos de las escalas profesionales. Es mucho y sobre todo el momento que vive Estados Unidos, que es un momento muy extremista desde el punto de vista de lo que no quiere la supremacía blanca y de lo que hace para imponerse. Así es que esa conversación prometido está desde ya. Nosotros hoy tenemos la actividad a las 7 de la noche hora de Chicago, 9 de la noche hora de Puerto Rico. Recuerden que es una actividad también de recaudación de fondos donde vamos a firmar la diáspora, pero en términos de la conversación, como les dije, va a estar ahí Omar Torres Corra, la doctora Jacqueline Lazú, nuestras colaboradoras acá y el grupo que afirma la diáspora con Bonita Radio, Lilian Ferrer, Marilia Gutiérrez, Iris, se me olvida el apellido de Iris, perdóname Iris. Es mucho lo que vamos a hacer y que vamos a proponer. Así que no se olviden, esta noche conéctense, compartan y mantenga viva la voz porque hay Bonita Radio para rato. Yo me voy, éxito, nos vemos. Gracias a David por siempre estar disponible y qué bueno que se mejoró. Recuerden, hoy en la noche y nos vemos el lunes en Noticias con Café. Hasta esta noche, cuídense mucho. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Este programa fue traído a ustedes por RAM, la fuerza del trabajo. Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Buen Vecino Café. Y no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.